ahora en Capital Regional, brisa, un viento variable. Ya está con nosotros el abogado, un hombre también con carrera de funcionario público en su trayectoria de hombre de las leyes, un buen amigo de esta casa radial, Rodrigo Enríquez Narváez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes, un gusto saludarte. Ayer finalizaron las inscripciones para quienes van a ser candidatos en esta elección que se va a realizar el 11 de abril, donde se va a elegir gobernador, constituyentes para la Asamblea Constituyente y también elecciones municipales de concejales y alcaldes. ¿Cómo, a priori, Rodrigo, el proceso se ha cerrado hace un par de horas? Se inscribieron, entiendo, 2.679 candidatos, si no me equivoco, en el país. ¿Qué te ha parecido este proceso? A ver, yo creo que es un proceso que hay que partir de la base de que estamos en una situación muy particular, que no se pudo realizar con normalidad, y quienes hoy día se presentan como independientes no tuvieron más allá de 2 o 3 semanas para poder juntar los patrocinios requeridos que la ley exigía. Sin perjuicio de eso, Francisco, hay que tener presente que hoy día van 2.300 candidatos independientes, y eso demuestra un gran interés por participar en el proceso constituyente, que es inédito en Chile. Sin embargo, también probablemente a la hora de los resultados nos demuestre que se va a producir una gran dispersión de los votos. Y esa gran dispersión de los votos probablemente haga que volvamos al binominalismo más característico que durante muchos años rigió la política chilena. ¿Por qué? Porque lógicamente las personas que tienen mayores posibilidades son aquellos que pertenecen a listas. ¿Por qué? Porque como se ocupa el sistema proporcional o DONT, ese sistema lógicamente lo que permite es que las listas sean las que de alguna manera generen a las personas que van a ser electas. Entonces la única posibilidad real que tiene un independiente hoy día de salir electo es que simplemente sea la primera mayoría, porque lo más probable es que su votación, aunque sea alta, no supere a la votación de una lista completa. Correcto. En ese orden, Rodrigo, ¿cómo evalúas lo que se ha dado a conocer también en la comuna de Punta Arenas y seguramente también en otras en relación a la reelección? Sabemos que hoy día esta ciudadanía empoderada ha sido demandante con la renovación de rostros, con la creación, con la instalación de una asamblea constituyente que venga a renovar, que venga a transformar el aire político de nuestro país. También hay algunas personas o algunos ediles que están en ejercicio y que han logrado, más allá de la ley que ha salido hace algún tiempo, que han logrado y han decidido estar nuevamente candidatos a la reelección. Mira, lo podemos ver en los candidatos a la Municipalidad de Punta Arenas, pero también hay otros cargos en el país que ostentan la reelección. ¿Cómo lo ves? A ver, lo que pasa es que hay que tener presente que hoy día hay una nueva ley que impide que la reelección siga siendo permanente. Recordemos que acá en Magallanes tenemos casos emblemáticos, por ejemplo, como el alcalde de Laguna Blanca o la alcaldesa de Río Verde, que desde que fueron designados en su momento por la dictadura siguen hoy día siendo alcaldes. Entonces, lógicamente, lo que buscaba de alguna manera esa legislación era impedir de que la persona se siguiera reeligiendo ad eternum. Ahora, en el caso de los que hoy día van a la reelección estando en ejercicio, como en lo que planteas tú, particularmente en el caso de Punta Arenas, en el caso Porvenir, ellos todavía tienen un tiempo de acuerdo a la ley para poder volver a postular. Por lo tanto, están dentro de sus facultades el hacerlo. Ahora, la exigencia que la ciudadanía le termina haciendo, obviamente, va a permitir de alguna manera una renovación en la medida que estimen de que su gestión ha sido la correcta o adecuada. Esa es una circunstancia que lamentablemente se ve solamente en las urnas. Como bien se dice, la mejor encuesta es justamente la elección propiamente tal. Por lo tanto, será el momento de evaluar las gestiones de aquellos que tuvieron la
la valentía, en este caso, de postularse a la reelección. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se viene un escenario relativamente complejo. Yo creo que hay un bastante interés por participar en un proceso eleccionario post-estallido social, lo que se demostró también a partir de la ocurrencia del plebiscito del año pasado. Sin embargo, creo que también cuando se vota por personas no existe tan claridad tampoco respecto de el ejercicio del voto voluntario, así que probablemente también tengamos una disminución respecto a la participación. E incluso como se va a dar una votación en distintos ámbitos, lo más probable es que en una votación, dentro de los 3 votos que se le entregará a la persona, probablemente terminen anulando uno, no necesariamente votando por todos los candidatos, incluso dejando en blanco también otros, como ocurrió también en la elección última de alcaldes y consejeros regionales. Entonces, la dinámica constituyente lógicamente entrega podríamos decir, un componente, una variable que no estaba contemplada en la legislación chilena y que de aquí en adelante nos va a servir para examinar si es que efectivamente estamos en condiciones o no de generar una elección participativa y democrática. Lamentablemente, las fuerzas políticas chilenas no estuvieron a la altura para justamente hacerse cargo del clamor ciudadano que requería y pedía que hubiera una mayor cantidad de personas independientes. Ahora, creo que hoy día, lamentablemente, la discusión pasó por análisis más de carácter moral que electoral. Y eso también hay que decirlo claramente. Hoy día hay un reclamo, efectivamente, para muchas personas que fueron parte de determinados procesos, y que en definitiva eso lo estaría inhabilitando para participar de todo proceso posterior al estallido social, lo cual me parece una estupidez desde el porte de una catedral. Si bien es cierto, es legítimo de que existan reparos, porque hay actuaciones que lógicamente no deberían necesariamente habilitar a una persona para ser candidato, también hay que pensar de que no todo el mundo está en la misma posición. Por eso cuando se señala que se quiere crear una nueva constitución, tenemos que estar a la altura del desafío. Y hoy día, por lo menos, las fuerzas políticas chilenas no lo tuvieron. O sea, de partida no fueron capaces de permitir un sistema mayoritario, por ejemplo, que permitiera que aquellos que tenían más votos pudieran salir electos. Eso no va a ocurrir. En Magallanes probablemente se dé una situación bastante particular y se repita mucho de lo que ocurrió también en la elección de diputados. Sin embargo, en otros distritos probablemente lo que va a ocurrir derechamente va a ser que vamos a tener constituyentes con un 1% de la votación a partir del hecho de que van en una lista donde hay un candidato muy potente que sea el que arrastra a los demás. Claro que sí. Pero bueno, ya seguramente vamos a ir reconociendo a los candidatos una vez que ya ha finalizado, ¿no es cierto?, este límite o el plazo, llamémoslo así se denomina el cierre del plazo para poder registrar las candidaturas y obviamente cumpliendo con todos los requisitos que exige el CERVEN, dependiendo de la figura, como bien tú lo decías, un independiente, alguien que va por los partidos ya sea de oposición o de gobierno, pero bueno, seguramente esto se va a ir desarrollando y lo vamos a ir viendo en el día a día. Rodrigo, quisiera aprovechar también de poderte preguntar tu visión, porque la verdad que esta es una historia, un cuento repetido, es un cuento repetido que azota a nuestro país y que tiene que ver con la región de la Araucanía. Se realizó un mega operativo hace algunos días, el sábado, entiendo, por parte de la PDI, donde, bueno, además resultó fallecido un funcionario de la PDI, fueron atacados con armas de alto calibre, además, bueno, con todo lo que significa, podríamos decir, la molestia, el ataque que reciben, también producto de estas acciones terroristas, el pueblo mapuche, y la verdad que este ha sido una piedra en el zapato que complica mucho la situación de nuestro país. ¿Cómo observas tú esto, Rodrigo, desde tu visión jurídica? A ver, yo creo que en Chile, de partida, en la Araucanía, hace rato se perdió la noción del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, uno de los principios fundamentales que tiene es el respeto irrestricto de los derechos humanos. Y además Chile ha celebrado una serie de convenios internacionales en los cuales justamente
se obliga a respetar los derechos humanos de las personas que son provenientes de los pueblos originarios. El caso de la Araucanía en particular para mí es un caso conocido. Yo soy de la zona, yo soy de Temuco, llegué bien cierto, muy chico a Punta Arenas, pero sí conozco lo que es vivir con el pueblo mapuche, y el pueblo mapuche es un pueblo tranquilo. Ahora, lógicamente, así como es un pueblo tranquilo, también es un pueblo que constantemente ha sido despreciado por parte de la nación chilena, y ese desprecio, sin duda, a partir de nuevas generaciones que han tenido la posibilidad incluso de acceder a la universidad, y otros también han encontrado un nuevo referente que antiguamente no existía. Por ejemplo, mucha gente pensaba que el Machi Celestino Córdoba era una persona mayor. El Machi Celestino Córdoba no tiene más allá de 33, 34 años, es una persona joven, por ejemplo, y cuando lo vieron participando en los juicios, no esperaban de que él fuera el Machi. Se imaginaban a una persona mucho más señera, mucho más anciana, como normalmente uno asocia a los sabios de la comarca. Claro, correcto. Entonces, sin embargo, creo que hay que tener presente que efectivamente hay un cambio de visión respecto de cómo el pueblo mapuche siente que ha sido tratado por el Estado de Chile, y lamentablemente el Estado de Chile hoy día está utilizando al pueblo mapuche como un chivo expiatorio para poder resolver parte de los otros problemas que ya tiene. Entonces hoy día hay una conexión bastante feble entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno, y que lamentablemente, a partir de los análisis que se han hecho y incluso de la propia normativa que hoy día se pretende implementar con la famosa Convención Constituyente, tampoco se les da el lugar que corresponde. La OIT, a través del convenio 169, planteaba derechamente de que si quería haber un órgano constituyente donde se considerara la calidad de los pueblos originarios, por lo menos tendría que haber 25 candidatos. En este momento el Senado, en definitiva, o el Congreso solamente aprobó 17. Y eso también genera otra complicación, porque además lo que planteaba los organismos internacionales era que esos 25 debían ser 25 supranumerarios a los 155 que estaban designados previamente, y finalmente los 17 que quedaron ahora están dentro de los 155. Entonces, hoy día hay un problema de una crisis de representatividad y también de legitimidad de las instituciones. Por lo tanto, todo el manto de dudas que reviste este operativo del cual tú hablas, lamentablemente genera en la gente mucha preocupación, porque así como existían 850 funcionarios disponibles para poder acometer ese operativo, que el día anterior durmieron en un estadio, ya, para justamente evitar de que se supiera que estaban en esa dinámica o que iban a intervenir al día siguiente. La pregunta es ¿por qué no se puede hacer ese mismo despliegue en las poblaciones de Santiago? Sí, claro. O por qué no se realizó antes este operativo. Si como lo decíamos, esta es una historia repetida. Temuco-Cuicuy es una zona, podríamos decir que está prohibida dentro de Chile, pues no pueden acceder, carabineros ni hablar, tienen que ser casi un batallón de guerra para poder ingresar a Temuco-Cuicuy, y esto se viene repitiendo hace mucho, además con la consecuencia, Rodrigo, que está afectando al transporte mayor. Han muerto camioneros, constantemente se están robando camiones, se están quemando camiones, lo cual mantiene inquieta a la gente del transporte. Eso claramente tiene que ver con lo que mencionabas en un principio, donde la región de la Araucanía ha dejado de existir el Estado de Derecho. Sin duda, pero creo que también es importante tener presente de que cuando las demandas se deslegitiman a partir de la propia actuación de los demandantes, lamentablemente cuesta mucho creer. Porque hoy día, por ejemplo, existe la comprobación, y de hecho se está investigando a nivel de fiscalía en la zona, de que existen verdaderas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de madera. Recordemos que la demanda que pretende reivindicar el pueblo mapuche dice relación con que las forestales han ocupado espacios que ellos consideran ancestralmente propios. Entonces hoy día aquí tenemos también un problema de intereses económicos.
y que lamentablemente no se han asumido. Entonces, cuando se sincera, por ejemplo, la posición de los transportistas, y tiene que ver con que el ministro Briones es un serio detractor de impuestos y de privilegios que tienen determinados gremios, lógicamente se distorsiona también la demanda. Y si eso hace que en algún momento exista un hecho de movilización y el gobierno además tiene una actitud deferente hacia la movilización, pareciera que estuviera utilizando al gremio, en este caso, para justamente generar condiciones propias. Entonces, ese tipo de circunstancias yo creo que es necesario de alguna manera aclararlas. Cuando esas vinculaciones probablemente queden claramente establecidas, que no son así, probablemente también la demanda sea mucho más certera a la hora de lograr alguna solución real. Pero hoy día, justamente a partir del descrédito en el cual se encuentran las instituciones, es muy difícil pretender de que de buenas a primeras se entienda que los movimientos surgen espontáneamente. Aquí hay personas que están orquestando determinadas situaciones. O sea, no es casualidad, por ejemplo, que el agricultor que falleció, que fue muerto hace unos días, es una persona conocida en la zona de la Araucanía, un militante del movimiento Patria y Libertad, que se consideraba a sí mismo un supremacista, podríamos decir, anti-mapuche, y que además cuando es muerto, estaba provisto de chaleco antibalas y también tenía en su poder armamento de guerra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una sección paramilitar que existe en la Araucanía? Obviamente también este tipo de fenómenos, porque esto ya se puede considerar un fenómeno incluso sociológico, tienen que ver con la falta de soluciones políticas que se le ha dado al problema. Tú no vas a arreglar el conflicto mapuche o el conflicto que tiene el Estado de Chile con los mapuches poniéndole más hoguera, o sea, más leña al fuego. Lo vas a arreglar dando soluciones reales. Y las soluciones reales pasan justamente por habilitar un plan en la Araucanía que permita de que el pueblo mapuche vuelva a vivir en paz con las personas que lo rodean. Entonces, si tú, por ejemplo, partes de la base de que tu vecino te quitó algo que es tuyo, es difícil que exista paz. Ahora, si tu vecino te devuelve la pelota, lo más probable es que tú no le vuelvas a tirar piedras al vidrio. ¿Recuerdas cuando jugábamos en las plazas? Normalmente se caía la pelota al patio del vecino y habían algunos vecinos mala leche que lo que hacían era romper la pelota, la pinchaban, con tal de no molestar y no tener que estar a cada rato devolviéndola. Obviamente eso generaba en los niños que estaban jugando afuera una actitud de rabia hacia el vecino y lo más probable es que incluso le tiraran alguna piedra a la ventana. Sí, bueno, claro. Usando la misma analogía, en la Araucanía pasa algo parecido. Claro que sí. Bueno, te preguntaba también esto, Rodrigo, producto del invitado que vamos a tener en el tercer bloque, de Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, quienes, bueno, han sido muy drásticos en criticar al gobierno producto de la falta de solución política que hay en el sector de la Araucanía. Bueno, finalmente, Rodrigo, ¿cómo están trabajando los tribunales? Te quiero preguntar esto, bueno, porque en algún momento estuve en alguna emisora cercana a los tribunales y precisamente en pandemia constantemente llega gente que por un u otro motivo no tiene mucho contacto con el ciberespacio, con la internet y están todavía en este trámite presencial. Hoy día una persona, si quiere acercarse a los tribunales, ya sea de familia, de justicia, ¿cómo puede acceder y qué es lo que se debe hacer? Bueno, hay atención de público en los tribunales, pero una atención bastante reducida, con pocos funcionarios. La gran mayoría de los funcionarios se encuentra trabajando vía teletrabajo. Sin embargo, y esto es importante hacerlo presente hoy día, todos los trámites judiciales en sí están disponibles a través de página web.
Lógicamente, no todo el mundo, como tú bien dices, tiene acceso o sabe manejar estos portales. Sin embargo, creo que ahí también es importante recurrir a la figura del abogado. El abogado en la orientación puede plantearle derechamente a una persona, por ejemplo, que no es necesario ir a un juicio de repente para resolver algunos temas. En el caso mío en particular, yo además de abogado soy mediador familiar, por lo tanto muchos temas que están pendientes de resolución los hemos podido resolver a través de mediaciones, sin tener que necesariamente llegar a un juicio y lógicamente también evitándose los plazos que hoy día están bastante dilatados. Por ejemplo, los divorcios hoy día, que eran un tema que normalmente se veía no más allá de 2 o 3 meses en tiempos normales, hoy día están siendo postergados prácticamente hasta que acabe la emergencia, porque no son cosas de urgencia para los tribunales de familia. ¿Ya? O sea, hay partes que llevan separadas 50 años, por lo tanto que pase un año más o un año menos no tiene mayor importancia desde el punto de vista práctico. Entonces, lógicamente, los tribunales han estimado de que, por lo menos los juzgados de familia, de que aquello no es prioritario. Sin embargo, se siguen realizando y hoy día las audiencias, la gran mayoría se está realizando vía aplicaciones remotas. ¿Ya? De hecho, el Tribunal de Familia no utiliza la aplicación Zoom, sino que utiliza otra que se llama Cisco Webex. Perfecto. Que también hay que descargar y también está disponible para dispositivos móviles para que se pueda ser utilizado. Rodrigo, quiero agradecer tu tiempo, tu disponibilidad, como siempre, con la radio, con distintos medios. Sabemos que tú eres un hombre de accionar comunitario, que estás presente en diversos ámbitos cuando así se requiere para tener precisamente una mejor sociedad aquí en Punta Arenas. Así que bueno, te invito a que pudieras escuchar, mientras seguramente trabajas, la entrevista que vamos a realizar al presidente de la Confederación del Transporte, Sergio Pérez. Que tenga buena semana, Rodrigo. Muchas gracias, Francisco. Siempre es grato estar en tu programa. Saludos. Ahí estaba el abogado Rodrigo Enrique. Nos vamos al corte. Al regreso estamos con el presidente